habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Desde que se conoció la noticia de la renuncia de Benedicto XVI como sumo pontífice de la Iglesia Católica, comenzaron a publicarse en los medios de comunicación la lista de los nombres de los posibles candidatos a sucederlo. Jorge Mario Bergoglio fue al cónclave como uno más. Lo eligieron papa. El primer papa argentino y americano. El primer jesuita en sentarse en el trono de San Pedro con el sugestivo nombre de Francisco. Para este cónclave, el ex arzobispo de Buenos Aires y actual Papa Francisco llegó pensando que por su edad ya no podría ser elegido. Pero la fumata blanca esta vez salió en su honor desde la Capilla Sixtina y más de 200.000 fieles esperaron el momento de verlo salir al balcón en la Plaza de San Pedro. Sus palabras mostraron a un Papa simple, humilde y carismático. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana de Roma, al suo vescovo. Grazie. Aunque la alegría y la emoción se notaron en todas partes del mundo, en Argentina el nombre de Jorge Bergoglio en la boca del cardenal francés Jean-Louis Tauran fue un bálsamo para nuestros oídos y una esperanza para nuestro corazón. En las calles podía verse la emoción y la incredulidad en los rostros de los argentinos, que presenciamos algo histórico para el mundo y especialmente para nuestro país. Creo que hay cosas que las esencias no cambian, ¿no? Y creo que ya él mismo al aparecer ayer en la ventana de la Plaza San Pedro mostró que sigue siendo el mismo. Fue fuerte esa, ¿eh? Fue muy fuerte para los que los conocemos, darnos cuenta que era el mismo con su sonrisa y el mismo con su integridad y con su espiritualidad. Algo muy importante, ¿no? Que cada entrevista que tenía con alguna persona, cada vez que se encontraba con alguien, incluso cada final de una carta terminaba con esta frase: rece por mí. Y ayer justamente esto que hacía personalmente con cada uno pidiéndolo, lo hizo frente a la Iglesia Universal. Él pidió justamente en un momento que a la gente que imploraba la bendición de Dios rezando por él. Es el mismo. Como señalaron muchas personas cercanas al Papa, ahora él es universal. Lo perdimos como arzobispo de Buenos Aires, pero lo ganó el mundo. Millones de fieles hispanoamericanos por primera vez se sienten más identificados y representados que nunca, porque Francisco es el primer papa americano
y primer jesuita en llegar a ese lugar. Y no es un dato menor. Incluso la relación entre Benedicto XVI y Francisco I, o Francisco, normalmente el Papa Francisco, ha sido siempre muy buena. Y justamente por lo que usted decía, el estar justamente en el Vaticano significa una referencia, y sobre todo teniendo en cuenta el respeto que ha tenido siempre Francisco a sus antecesores, ¿no? El cardenal Bergoglio fue su antecesor como arzobispo de Buenos Aires, y el respeto a su memoria, y el respeto a sus palabras, el respeto a sus decisiones, el respeto a lo que ha hecho. Un detalle, es decir, el escritorio del cardenal Corrachino, donde atiende el cardenal Bergoglio, se mantiene intacto. No ha cambiado ni un cuadro de lugar. Esto nos habla también de una valoración de aquel que lo precede, como justamente aquel que va preparando el camino. Los medios de todo el mundo pusieron, como era de esperarse, la imagen de Francisco en la tapa, pero en casi todos los casos, la nacionalidad argentina del Papa fue resaltada como algo inverosímil, o al menos llamativo. Además, no ocultaron su sorpresa por la elección de Jorge Bergoglio, porque no era tan mencionado entre los cardenales papables como el italiano Angelo Scola, el canadiense Marc Huyet o el brasileño Odilio Pedro Scherer. La importancia de esta elección no es menor. Se trata del primer papa no europeo en más de 1200 años. Es probable que los cardenales, con esta elección, estén mandando un mensaje fuerte de que el futuro de la Iglesia vendrá desde el hemisferio sur. Un tema que copó las notas sobre Bergoglio fue el supuesto vínculo entre el actual papa y los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en la década del 70 en Argentina. En 2010 tuvo que declarar en la causa por la desaparición de 2 sacerdotes jesuitas y también en la causa por el robo de bebés, en la que lo acusaban de saber lo que sucedía y de no haber hecho lo suficiente como para evitarlo. También resaltaron su conservadorismo, poniendo como ejemplo su postura en contra del matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas del mismo sexo, además de estar en contra del aborto. Cuando se dice que el Papa a veces hace declaraciones políticas y cuando se quiere ensuciar políticamente a un prelado, o en este caso al sumo pontífice, ¿qué es lo que se pretende? Siempre desprestigiar a la Iglesia. De hecho, la Iglesia no hace política, pero no puede no hablar de política. Porque estamos en la polis, estamos en una realidad social en la cual lo social y lo que tiene que ver con el hombre nos interesa, como le interesaba a Jesús. ¿Sí? Otra cosa es hacer política, pero todo lo que se refiere a la vida del hombre, a la vida de comunidad, a la vida social, nos interesa, porque somos parte de esa y no estamos en una abstracción de la realidad, porque también es eso, es decir, o la Iglesia hace política o vive en las nubes, ¿no? Y cuando la Iglesia habla de los temas sociales, que los curas se metan en la sacristía. Como está en la sacristía, porque no se compromete con la realidad social. Es el cuento de la buena pipa muchas veces, porque a veces se trata de poner a la Iglesia dentro del cuadrante y del cajoncito que uno quiere ubicarla. Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco, estuvo cerca de convertirse en sumo pontífice en el año 2005, cuando había quedado segundo en cantidad de votos frente a Joseph Ratzinger. Sin embargo, esta vez las oportunidades eran menores, porque Bergoglio tiene 76 años y se decía que buscaban un papa más joven. Pero como dijo el cardenal español Lluís Martínez Sistac, eligieron al papa con la ayuda de toda la gente, de los fieles por sus rezos y por obra del Espíritu Santo. Y fue quien consideran que está mejor preparado para afrontar y solucionar los problemas que la Iglesia tiene. Los desafíos que enfrentará el Papa son muchos. Como se sabe, los 115 cardenales que votaron en el último cónclave buscan un cambio en la conducción de la Iglesia y creen que el hombre elegido dará un aire nuevo. Francisco asume la dirección de la Iglesia en un momento en que la institución atraviesa serios problemas. Uno de ellos, y en nuestra América,
enfrenta la competencia de las iglesias pentecostales y de sectas afroamericanas, mientras que los escándalos sexuales siguen desacreditando a la institución en muchas partes del mundo. Además, deberá lidiar con una curia romana muy fuerte y compleja. Cuando se habla de la iglesia tiene que cambiar, es uno de los tantos temas que hemos hablado y discutimos ante las cámaras. Generalmente, y yo comentaba, puedo estar equivocado, dice, todos los que hablan ya no van tanto a misa o hablan por hablar que tantas cosas tienen que cambiar cuando en realidad están afuera. Eso es cierto, la iglesia va siempre cambiando, porque la iglesia va tratando de vivir y transmitir el mensaje del Evangelio acorde a la realidad de los tiempos. Es decir, no es la misma la iglesia de hace 500 años, la iglesia del preconcilio, que esta iglesia ni es la misma la iglesia de hace 5 años, porque los tiempos van cambiando mucho más rápido y la iglesia trata de ir acompañando esos cambios. Ciertamente, a veces se habla de cambios y lo hablan aquellos justamente que no están viviendo dentro de la iglesia. La iglesia seguirá cambiando, pero seguirá justamente en ese cambio modificándose y adaptándose a la realidad para transmitir en fidelidad a Jesús aquello que le fue confiado. A veces se quiere cambiar una realidad a la propia medida. El Dios de bolsillo. El Dios de bolsillo a la propia necesidad o al propio pensamiento, sin poder discernir los signos de los tiempos, qué es lo que quiere decir Dios a través de la realidad y qué nos está llamando a vivir. La fortaleza del Papa se notó desde sus primeras palabras, desde el balcón. Se lo vio una persona humilde y carismática que tiene llegada al pueblo porque él se siente uno más. Esto se vio reflejado claramente en el momento en que él mismo pide a sus fieles que recen por él, como dando a entender que se vienen tiempos de cambios, tal vez difíciles, y donde vaya a necesitar de la ayuda divina y del apoyo de los fieles. Todas las épocas son diferentes, pero el camino de la fe siempre es el mismo. No hay épocas mayores como mejores o peores. Hay épocas quizás con conflictos más acentuados en un orden de cosas, otras no, qué sé yo. El siglo pasado, en ese pobre siglo, se tuvo que aguantar 2 guerras casi seguidas, ¿no? Bueno, evidentemente que ahí hubo una situación difícil que superar, que quizás otro siglo no la tuvo, pero otro siglo tuvo otras cosas distintas. Situaciones históricas distintas, pero el ansia humana es la misma. Es la misma en su generalidad. Es totalmente distinta para cada hombre y cada persona como la tiene que realizar. Es el respeto que Dios tiene por el camino de cada persona. Cuando regresemos, después de la pausa, veremos quién es Jorge Mario Bergoglio, hoy convertido en Papa con el nombre de Francisco. El mundo tiene un nuevo sumo pontífice, traído del fin del mundo, como él mismo lo dijo.